Muy bien, bueno, les agradezco a Bernardo la disposición que tuvo para enseñarme la presentación. Le agradezco a la doctora Viviana Sala, compañera de tantas reuniones de dirección de salud mental, y le agradezco al doctor Presta por sus palabras y por su compromiso con el hospital y con su área. Realmente se ha hecho cargo de todas las pacientes de COVID con mucha responsabilidad y con mucha calidad y calidez. Yo me llamo Silvana Nadeo, soy psicóloga, soy jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Es una maternidad que muchos de ustedes a lo mejor la conocen y otros no. Es una maternidad pública, es un hospital de alta complejidad, es un hospital de referencia en lo perinatal. Nosotros tenemos derivaciones constantes de todo el resto de la Argentina. Tenemos pacientes y familias que vienen para recurrir al saber de nuestros médicos, que son de excelencia en obstetricia, en ginecología y en neonatología. En realidad, cuando pensé en esta presentación, sentía que era muy poco poder explicarles lo que estábamos haciendo a partir del COVID, porque en realidad el desafío nuestro fue sostener todo esto que se daba, que ahora se los voy a explicar, y tratar de que las pacientes siguieran teniendo la misma posibilidad de ser alojadas, asistidas y contenidas como si el COVID no existiese. En realidad, el paradigma de la maternidad sardal, el paradigma en la puesta en marcha del trabajo desde hace muchos años, es que es una maternidad segura y centrada en la familia con un enfoque intercultural. ¿Qué significa esto? Es una maternidad que tiene una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia junto al equipo de salud como protagonistas de la atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido, y define la seguridad de la atención como una de sus prioridades. Estimula el respeto, la protección de los derechos de la mujer y del bebé por parte del equipo de salud, promueve la participación y la colaboración del padre, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y el recién nacido. Implementa prácticas seguras y de probada efectividad y fortalece otras iniciativas como el Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que promueve fuertemente a la lactancia materna. Acá ustedes encuentran un cuadro que, por supuesto, no lo van a aprender de memoria en este momento porque parece un cuadro complejo, pero voy a tratar de explicárselos. Eh, para nosotros es muy importante esto, porque acá hubo un corrimiento de protagonistas. En la medicina antigua, por decirlo de una manera u otra, los que se sentían protagonistas del hospital eran los que usábamos el delantal blanco, los que estábamos en una posición vertical frente a una cama, frente a una señora que estaba internada. Y este cambio de paradigma hizo que los protagonistas fueran otros, que no fuéramos nosotros, sino los otros. ¿A quién le dimos este lugar de protagonismo? Se los dimos a las pacientes, se los dimos a los bebés por nacer, se lo dimos a la familia. Ellos son los protagonistas, ellos son los dueños de la maternidad sardá. Este fue el gran desafío nuestro. A ver, para que entendamos un poquito esto y pasar a otros temas, una maternidad segura consta de, para graficarlo, de 5 ejes y 10 pasos. En estos 5 ejes, que tienen que ver con la cultura organizacional centrada en la familia y en la seguridad de la atención, los ejes son los horizontales. En la protección de los derechos de la madre, el padre y su hijo, la promoción de la participación y la colaboración de los padres, familia y comunidad, el uso de prácticas efectivas y seguras, el fortalecimiento de la iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Todo esto, todos estos ejes van a estar circulando y van a ser respetados en los diferentes pasos por los que va a atravesar una mujer cuando ingresa a la maternidad sardá para ser atendida.
Primero, el primer paso es que es una política institucional, la maternidad segura y centrada en la familia, va a estar en los controles prenatales, en el paso 3, en el trabajo de parto y cesárea, en parto y cesárea, en el paso 4, que es internación conjunta, en nuestro hospital, cuando un bebé nace y tiene el peso adecuado y es un bebé sano, se interna desde partos, pasa a la sala de internación conjunta con su mamá y se queda con ella hasta el momento del alta, en donde reciben el alta la madre con su bebé. En los casos en donde el bebé nació y es prematuro o tiene algún problema de salud, pasará a estar en internación neonatal. La mamá va a su cuarto y el bebito pasa a la neo, que hay de alta, mediana y baja complejidad. El paso 6 es residencia para madres, para aquellas mujeres que tienen, perdón, sonó un celular, para aquellas mujeres que tienen un bebito internado en la neonatología, es importantísimo que ustedes sepan que nuestro hospital cuenta con lo que se llama residencia para madres. En el mismo piso donde está la neonatología más intensiva, nosotros tenemos un lugar con camas donde la mujer, después del alta obstétrica, mientras que su bebito puede quedar internado días, semanas, meses, la mujer puede quedar viviendo en la Sardá. En esa residencia para madres hay camas, se le da la comida y la señora puede estar con el resto de las otras mujeres que tienen a sus chiquitos internados viviendo conjuntamente con su hijo. Esto además favorece el primer vínculo, favorece la relación con los médicos, con las enfermeras, con el equipo de salud y favorece por sobre todo la posibilidad de dar de mamar. Generalmente las mujeres viven muy lejos de la maternidad. Después está el voluntariado, que para nosotros es fundamental. Las voluntarias son las que se hacen cargo gran parte de esta residencia para madres, en la organización, en que todo funcione bien, en ese espacio que tienen para vivir las mujeres, las puérperas. Está el paso 8, que es el alta y seguimiento ambulatorio de la madre y su hijo. El bebé sano es seguido en pediatría hasta el mes de vida y los otros chiquitos que han nacido con alguna dificultad pasan a programas especiales. Después está el paso 9, el fortalecimiento de la lactancia, y el paso 10, que es la transferencia del modelo de maternidades seguras y centradas en la familia a otras instituciones. ¿Cómo está compuesto nuestro servicio? Nuestro servicio tiene muchísima actividad, pero es un servicio muy pequeño. Nada más tiene 8 psicólogas de planta. Desde hace 3 años aproximadamente cuenta con un psiquiatra, cuenta con una psicopedagoga. Este es el personal de planta, ¿sí? Después tiene concurrentes y rotantes. Los concurrentes son como todos los servicios hospitalarios, a veces rotan de 15 a 20 concurrentes, y los rotantes vienen de otros hospitales, de Cava, y también vienen de otros países, generalmente vienen de España, por esta cuestión de que facilita mucho el lenguaje. En realidad tenemos bastantes rotantes y esto se está incrementando cada día más, porque si bien eh, este crecimiento del servicio se ha dado en estas últimas 4 décadas, en estos 40 últimos años, y nuestro interés en la psicología perinatal data de esa época, vemos con mucho asombro y con beneplácito que en realidad hay mucho crecimiento en el interés de aprender y de trabajar en el área de la perinatología. Esto hace que las preguntas, por ejemplo, nosotros recibimos muchos rotantes de los hospitales de niños. ¿Por qué? Porque la pregunta que antes se circunscribía en un hijo o en un chiquito en su primera infancia, la pregunta va más adelante. La pregunta se está anticipando en qué ha pasado en ese primer vínculo, en esa primera relación, en el embarazo de esa mujer, ¿sí? La pregunta en la historia cada vez se adelanta más. Entonces ahora, cuando uno hace una mirada sobre uno ve los programas y lo que una mirada que se empezaba a ver a partir de los 3 o 5 años en un chico, en realidad ahora la pregunta es desde mucho tiempo atrás.
casi desde su gestación. Entonces, esto hace que recibamos rotantes que quieran saber acerca de ese primer tiempo de vida. Las áreas de trabajo nuestras son mayoritariamente interconsulta en sala, consultorios externos, los pases de sala y la participación en los diferentes comités y equipos de trabajos hospitalarios. Lo que tiene que ver en sala, nosotros llegamos al servicio y al ratito nos dispersamos por los diferentes lugares del hospital. Vamos a las salas de obstetricia, donde están las embarazadas internadas, ya sea por patologías de embarazo, en donde tienen que estar mucho tiempo internadas. Estamos en el área de partos, estamos en la unidad de terapia intensiva de adultos, estamos en ginecología están internadas las señoras que han tenido alguna intervención ginecológica, como así también cuando las señoras han tenido un feto muerto o están embarazadas de un bebito con diagnóstico de prenatal, de patología fetal. Después vamos a las áreas de neonatología de alta, mediana y baja complejidad. Esto lo paso rápido para que ustedes ubiquen nuestra tarea y después les pueda pasar a contar qué pasó a partir de marzo. En los consultorios externos, por supuesto, hemos atendido siempre en forma presencial. Nosotros en nuestros consultorios externos es importante que ustedes sepan que atendemos solamente a pacientes que tengan historia clínica en SARDA. Son pacientes derivadas de los diferentes sectores del hospital y son pacientes que a lo mejor atendimos en sala, le damos nuestros datos y una vez que se van de alta, a veces después de unos meses, a veces después de unos años, se acuerdan de algo que hemos hablado en sala y nos piden que por favor las atendamos en consultorios externos. Entonces, es un servicio que presta atención en consultorios externos, pero no para pacientes que no pertenezcan al hospital. En los pases de sala, para nosotros, así como el hospital Sardá es en realidad un hospital escuela para médicos y para enfermería, también lo es para los concurrentes, para los que se forman en salud mental perinatal. Uno de los aprendizajes más grandes, porque nuestra ideología es trabajar conjuntamente con los médicos. No es un hospital y no es un servicio que trabaje en forma aislada. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar codo a codo con los médicos, con enfermería. Entonces, ¿por qué es importante los pases de sala? Porque es ese lugar donde, como lo dice, se hace todo el pase de todas las pacientes y donde médicos y psicólogos aprenden a compartir el trabajo, aprenden a hablar de la misma paciente, cada uno desde su disciplina, sin invalidar el discurso del otro, sino tratando de complementar el discurso de uno y de otro. Participamos en los diferentes comités y equipos de trabajos hospitalarios. En realidad, el psicólogo está inserto en todo el hospital, no es ya, a ver, hemos sobrepasado esos primeros 10 años en donde se trabajaba salud mental por un lado, la medicina y todo lo orgánico por el otro. Trabajamos en forma conjunta. Pero ¿qué pasó? Sobrevino lo disruptivo del COVID-19 y nos planteó un desafío en muchísimos aspectos, entre un antes y un después. Como todos, tuvimos, lo disruptivo del COVID nos atravesó en forma personal, nos atravesó en lo profesional, a los que fuimos personal esencial en este caso, y nos atravesó en la forma de trabajar. Para nosotros tuvimos que pensar en 3 áreas específicamente: en el equipo de salud, en los pacientes y sus familias, y cómo hacíamos para que así como alojábamos a las pacientes en este paradigma de maternidades seguras y centradas en la familia, en donde los protagonistas eran los pacientes, donde queríamos que ellos se sintieran cómodos, cómo hacer con todo esto que había cambiado tanto, tanto, tanto. Frente a la declaración de la pandemia, los pacientes no accedían al hospital. A partir de la implementación de la cuarentena, el temor ha pasado, y no solo en nuestro hospital. Ustedes vieron que el comentario general es que se vaciaron los sanatorios, los hospitales, la gente no tenía medios de locomoción, quedaron los tratamientos suspendidos, ya sean los tratamientos
tocoginecológicos, como los tratamientos obstétricos, como los tratamientos en salud mental. Entonces el desafío era cómo continuar con la asistencia de esas pacientes en nuestro servicio. Nosotros nos teníamos que encargar de la salud mental. No hay salud si no hay salud mental, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que era tan importante para una embarazada apuntar y apostar a poder sostener su salud física, su salud biológica, la de ella y la de su bebé por nacer, y la salud mental. Entonces nos pusimos a pensar y creamos canales de comunicación para poder escuchar, para poder asistir, para poder informar, para poder orientar y de esa forma saber derivar al lugar indicado. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Generamos una línea de Gmail, saludmentalsardá@gmail.com.ar, y una línea telefónica del servicio que después coincidió, desde la Dirección de Salud Mental nos pidieron que tuviésemos una línea telefónica para Salud Mental Responde, Sardá, y coincidió en que es el mismo teléfono que ya veníamos teniendo. Nosotros hemos pedido que nos instalen una línea más directa, que las pacientes no tuvieran que pasar por un conmutador e intentar hacerlo por otra derivación para pedir el interno, para que no se cortasen algunas comunicaciones, pero no lo hemos podido conseguir. Entonces nos quedamos con ese mismo teléfono que está cumpliendo una buena función para que las pacientes se comuniquen de cualquiera de las dos maneras con el servicio. Esto hizo que hubiera mujeres que así fueran pacientes de SARDA o no, mujeres embarazadas, pudieran conectarse con gente que supiera acerca de emociones, acerca de preguntas, acerca de lo que significa embarazarse en plena pandemia. Bueno, esto hizo que pusiéramos a circular flyers de maternidad sardá, servicios de salud mental. Quedarse en casa es una medida de prevención muy importante. Si estás embarazada o hace poco tuviste un bebé, bueno, ustedes lo están leyendo. Lo hicimos circular por todas nuestras redes individuales, por instituciones, por Instagram, por nuestros, por nuestros WhatsApp, por todos los grupos, por la Dirección de Salud Mental. O sea, este flyer recorrió, se hizo público, y realmente las pacientes empezaron a comunicarse y nosotros tuvimos que aprender algo que no lo teníamos aprendido, ni en lo público ni en lo privado. Solamente lo hacíamos en aquellos casos en el hospital en donde las pacientes tenían que guardar un reposo absoluto y no podían acceder al servicio y al hospital. Aprendimos a trabajar con las pacientes en forma remota y nos dimos cuenta que se podía. Y fue un asombro. Eso lo estamos viendo. Cualquier agente de salud mental puede saber de lo que estoy hablando. Lo que es la intención de poder seguir acompañando a los pacientes, sea como sea, de cualquier manera. O sea, la pandemia no coartó, no prohibió, no paralizó que pudiéramos seguir sosteniendo la atención a las pacientes. Después hubo otro flyer también para los profesionales de la salud, del hospital. Si trabajás en la maternidad sardá, podés contar con el servicio de salud mental, con el mismo Gmail. Entonces hay parte del servicio que está trabajando en forma remota, especialmente con el Gmail y con líneas telefónicas y el seguimiento. Este fue otro flyer que fue para el Día de la Salud Mental perinatal, que es en mayo, la primera semana de mayo, en donde también fue una forma de visibilizarnos en una gran cantidad de población. En el hospital comenzaron las consultas y solicitudes de entrevista del personal en general. En realidad, creo que esto pasó en todos los hospitales, por lo que me han comentado mis compañeros de otros hospitales. En realidad hubo un movimiento
muy importante, hubo muchas emociones encontradas, nos hablaban de que había equipos que entraron en peleas, en angustias, gente que no quería ir más al hospital, gente que sí quería ir, pero sentía que necesitaba estar más cuidada, empezaron a estar estas situaciones de inseguridad, si los kits, si el barbijo, si lo que nos, si los elementos que nos proveían eran de seguridad. Entonces, al ver esto y al ver que teníamos que llegar rápidamente a la mayor cantidad de la población del personal de salud en el hospital, sí atender en forma individual a aquellas personas que no querían ser agrupadas, aquellas personas que necesitaban de una atención personalizada de salud mental, lo respetamos, por supuesto, pero también estuvimos trabajando con la dirección del hospital, entre los que ellos esperaban del servicio de salud mental y lo que nosotros podíamos darles. Entonces, rápidamente, así como, acuérdense de los pasos, ¿no es cierto? Que yo les decía, tuvimos que pensar en los pacientes y lo vimos con las líneas de teléfono y con la atención a distancia y con la línea de Gmail, con la gente del hospital, con el equipo de salud empezamos a hacer talleres. Me acuerdo que en el primer mes y semana, en el mes y una semana hicimos más de 20 talleres, ¿sí? Creo que hicimos 25 talleres. Era para reducción de estrés, fueron para trabajar los miedos más recientes, cuando el hospital estaba en época más convulsionada, donde tomábamos conciencia por lo que íbamos a atravesar. Por supuesto que todavía no teníamos pacientes con COVID, pero estábamos tan alterados y tan estresados como si ya los hubiéramos tenido. Entonces rápidamente salimos a trabajar. Hicimos talleres con enfermerías de todos los sectores del hospital y de todos los pisos, ¿sí? Y de todos los horarios, los vespertinos, los de la mañana, los de turno noche. Trabajamos en talleres con las guardias. Ustedes saben que las guardias son disciplinarias, médicos obstetras, médicos neonatólogos, enfermeros, anestesistas, obstétricas, instrumentadoras quirúrgicas, personal de mantenimiento, personal de limpieza. Esto fue una población que se sintió muy vulnerable, porque al no estar insertos en el sistema de salud como profesionales, los administrativos tenían mucho miedo de quedar como excluidos de la información o de tener que circular por sectores del hospital en donde ellos no estuvieran informados acerca del riesgo que corrían o que no tuvieran los kits o la necesidad de todos los implementos que tenían que tener para trabajar en forma ordenada y en forma tranquila. Los administrativos también pasaron por una situación igual. Trabajamos mucho con laboratorio. Ustedes piensen que este servicio, por pertenecer a un hospital especializado, no cuenta con lo maravilloso de tener una guardia de salud mental en los hospitales. Los hospitales generales sí cuentan con guardias hospitalarias de lunes a lunes, pero nuestro hospital, por ser especializado, no. Entonces, nosotros en el horario del día, de 8 a 14, nosotros teníamos que hacer todo esto y además tuvimos que implementar grupos de nuestros profesionales para que fueran a trabajar en los talleres con las guardias de sábado y domingo de la sala de partos, sala de partos y sala de observaciones, en donde las mujeres están en sus trabajos de parto, salas de parto, parto y cesárea, quirófanos, área quirúrgica, y enfermería de guardia también. Entonces lo hicimos en diferentes días, en diferentes guardias y en diferentes equipos. La mayoría de los equipos resultaron estar muy agradecidos y muy comprometidos con los talleres. Eh, Iba a ponerles flyers de cuáles eran las propuestas en cada taller, pero nos hubiera llevado más o menos media hora más de trabajo. Se les daban estímulos y las personas comenzaban a hablar de lo que les pasaba, de lo que sentían.
se las hacía trabajar con respecto a esto y se le mostraban algunos otros flyers en donde esto que se podía ser tomado de una manera muy grave, de una manera que nos afectara y nos obstaculizara la posibilidad de trabajar y de seguir sintiéndonos bien en nuestros lugares de trabajo, a pasarlo a una situación de aprendizaje y de poder con esto, ¿no es cierto? Muchos espacios han tomado de tan gran gusto y realmente han aprendido tanto de estos talleres que nos han pedido la repetición de los mismos en cuanto empezaron a ingresar las pacientes con COVID. De más está decir lo bien que trabajamos el servicio de salud mental con el sector donde están internadas las pacientes, con el doctor Presta a su cabeza como jefe, pero en realidad los enfermeros, los diferentes médicos, que trabajan tan bien entre ellos y entrando a ver a las pacientes, la predisposición que tienen para compartir el saber de cada paciente, la predisposición que tienen para que nosotros podamos acceder a las pacientes de vía telefónica y en ofrecernos todos los detalles de cada una de ellas. En realidad, la atención remota de pacientes internadas es algo que apareció en todas las redes, en todos los medios, el temor a parir en soledad. ¿Qué significa esto? En la maternidad Sardá, como dije antes, por este paradigma de la maternidad segura y centrada en la familia, nosotros teníamos mucha inserción de la familia en el hospital. La mujer venía a las consultas médicas con sus parejas. Después, por supuesto, en la internación cada vez fuimos teniendo más horas en donde la familia podía compartir con la puérpera, con la persona que estaba internada y con las embarazadas que estaban internadas. Nosotros tenemos un ingreso irrestricto del padre en la internación neonatal, o sea, los padres pueden entrar a ver a sus hijos en forma irrestricta, o sea, ¿esto qué significa? Nace el bebé y la mamá y el papá pueden entrar siempre que quieran al sector de neonatología. Esto ha sufrido algunos cambios, ¿sí? Pero también entraban por el parto respetado, por los derechos de una mujer embarazada, por cómo la Sardá ha aprendido a trabajar en función de la mujer y la familia. Las mujeres podían ingresar con sus parejas todo el trabajo de parto, al parto, habían comenzado a entrar en las cesáreas, el papá después acompañaba todo el proceso que tiene, toda la revisación del bebé, o sea, el papá salía de la sala de partos y sale, todavía eso se sigue manteniendo, sale de la sala de partos y acompaña en los primeros cuidados, en la identificación, todo lo que se hace con su hijo en el momento posterior al parto. Una de las cosas que se vieron interrumpidas y que no se pudo continuar por este tiempo, nosotros en la residencia en el sector de la neonatología, con los chiquitos, con los bebitos internados, tenemos las visitas para la familia y las visitas para los hermanos, para que esa familia pueda venir y conocer a ese bebito que nació y que necesita seguir internado. Esto es fundamental para el nexo entre la familia y ese bebé que nació, para poder cuidar y acompañar a esta pareja de padres en esta situación que a veces se presenta como estresante, como novedosa, al menos cuando un bebé queda internado. Así que bueno, el tema es que nosotros tenemos que acompañar para que esas mujeres no sientan que vienen a parir de otra forma, que no vienen a parir en soledad, sino que van a estar acompañadas por todos nosotros. Es muy gráfico las fotos de médicos astronautas y del servicio de salud que presentó el doctor Presta. Le agradezco que lo haya puesto esas fotos, porque así es como nos ven, como los ven las pacientes de COVID a los médicos. Es muy, en realidad,
es muy difícil, ya sea para nosotros, acompañar de esa manera, con todo ese ropaje, y es muy difícil para las pacientes vernos también de esa manera. En el resto del hospital, las pacientes que no están internadas por COVID, en el resto del hospital nos manejamos con antiparras y barbijo o con las carcasas de plástico y los barbijos, ¿sí? Tuvimos que aprender a acompañar con la palabra, a poder sonreír con la mirada, a poder contener, ¿sí? Para poder alojar a esa paciente y que se siga sintiendo acompañada por el equipo de salud. Una de las preocupaciones, ya esto es el trabajo con las pacientes con COVID en forma remota, el acompañamiento que le hacemos por vía telefónica, que lo hacemos mientras que están internadas y lo hacemos también cuando vuelven a sus domicilios. A veces no nos atienden el teléfono cuando están internadas, ¿sí? Cuesta a veces bastante. Algunas pacientes sí, rápidamente, y otras no, o porque están cuidando a su bebé, o porque no tienen la batería cargada, o porque están descansando. Entonces, tratamos de, a veces volvemos a casa y durante la tarde, durante la nochecita, tratamos de comunicarnos con ellas. La preocupación de las pacientes es por quién cuida a sus niños en sus casas, porque mientras que ellas pertenecen internadas con COVID, sus parejas y familiares directos también padecen COVID. Entonces nos cuentan, sí, yo estoy acá, pero mi marido y sus hermanos están en los hoteles, están aislados, o una señora que ha tenido a su paciente gravemente enfermo por el virus en el Hospital Muñiz, y entonces ellas están solitas en la Sardá y no solo tienen que, básicamente, cuando uno está enfermo, la preocupación se vuelve en el sí mismo, ¿sí? En lo que se sienten, en cómo las cuidan, en los síntomas que tienen. Estas señoras además están cuidando a los bebés que ya nacieron o los que están gestando, pero además en los hijos que han dejado en sus casas, a veces con un abuelo, a veces con una vecina, a veces con un familiar lejano, porque aquellos familiares que deberían estar con esos chiquitos que quedaron en casa, también están padeciendo COVID. Otras veces nos ha tocado de atender a las señoras que están muy angustiadas porque en ese momento están transitando separaciones conyugales, ¿sí? En esos momentos en donde más necesitarían el apoyo de sus parejas, están transitando una separación. Y otras tantas que nos vamos entre... Nosotros tenemos el 40% de nuestras pacientes son pacientes extranjeras. Entonces, muchas de estas pacientes están solitas en Buenos Aires y a sus parejas justo esta pandemia, esta cuarentena y esta dificultad en poder ir de un país a otro, los han agarrado con sus parejas en sus países de origen. Entonces, están extremadamente solas. Es importante otro tema que las preocupa, que es el tema de la lactancia. Como bien decía el doctor Presta, no se ha establecido ningún riesgo que sea una transmisión del virus en la lactancia, así que esto es importante que tenga un acompañamiento en este tema. Sorpresivamente, nosotros al principio, ustedes lo sabrán como agentes de salud, nos llenaron de protocolos, recibíamos protocolos a granel. Y nosotros también hemos hecho y hemos recibido protocolos de embarazo, puerperio y COVID, y hemos trabajado tanto acerca de esto y con mucha suerte hemos llegado a la conclusión de que de que se podía permitir que la mujer quedase internada en Sardá con su bebé, en el rooming, ¿sí? Como les explicaba antes, que las mujeres pudieran seguir internadas con sus bebés recién nacidos en sala y que les pudieran dar de mamar. Bueno, en esto, ¿qué ha pasado? Sorpresivamente, como decía el doctor Presta, cuando nosotros entrevistábamos a las señoras, nos pedían por favor que sacasen a sus bebitos de la sala porque tenían miedo de que fueran contagiadas por ellas o por el profesional de salud o por las otras señoras que estaban internadas. Cuando pasaban esas cosas que nos resultaron al principio extrañas, porque decíamos, pero pensar que nosotros
suponíamos que lo mejor para ellas iba a ser esto. Bueno, gracias a poder escuchar una por una de las señoras y no englobarlas y no unificar conceptos, pudimos entender que algunas mujeres sí querían estar con sus bebés en las salas y otras no. En el caso de que los bebitos quedasen en la NEO, los psicólogos actuábamos muchas veces de nexo entre los profesionales obstetras y las pacientes, entre las enfermeras y las pacientes, y sobre todo entre el servicio de neonatología. Eran pacientes, imagínense, internadas por COVID, habían nacido sus bebés o nacen sus bebés y quedan separados de ellas en la NEO por decisión de ellas, pero o no, o a veces por prematurez. Hemos tenido el caso de embarazos que se han dado no por el COVID, no confirmados por COVID, sino que han tenido parto pretérmino y sus bebitos de muy bajo peso han tenido que quedar internados en ANEO, y la preocupación de ellas era de tener actualizada la información de sus bebés, algo que en estado normal chequearían porque estarían constantemente yendo a la residencia, ¿sí? Pero por el aislamiento ellas tienen que estar confinadas en su sala y necesitan de la información actualizada. Entonces, si pasaban algunas horas y la señora lo requería nuevamente, aprovechaban de cuando nosotros llamábamos para hablar de esto y nosotros enseguida, ya sea desde nuestros domicilios o desde el teléfono del hospital, nos comunicabas con los neonatólogos y ellos rápidamente intercambiaban información con esa mujer. Intercambian, tengo que hablar en presente también. Generalmente las pacientes se sienten absolutamente cuidadas, protegidas, a diferencia de otras internaciones. La mayoría acepta quedarse el tiempo que se necesitan. Nosotros vemos muchas veces y escuchamos, y uno de los temas del pedido de interconsulta en sala es que trabajemos con las señoras el hecho de que por cuestiones médicas necesitan quedarse mucho tiempo internadas, más ellas quieren volver a sus casas porque extrañan, porque la situación de la internación las deprime mucho, o porque están preocupadas por sus otros hijos. Porque aún sin COVID, siempre una mujer internada queda preocupada por lo que dejó en casa. En este momento también lo que se trae de preocupación es el tema de las viviendas, el tema de la precariedad económica, el tema de dónde van a asilarse una vez que puedan irse de alta. Y como les decía, quedan muy captadas por esto del tiempo que tienen que quedar internadas. Me distraje un momento porque se me había quedado firme el power. Bueno, el agradecimiento a los médicos, a los enfermeros, a los infectólogos, a los que entran en la sala es maravilloso. En realidad, todas tienen mucho agradecimiento. Es como si ellas supiesen que cada uno está combatiendo sus propios miedos, sus propios riesgos, pero que el deber ser y la necesidad de cumplir con ese deseo de su vocación, esto se le transmite a las pacientes y las pacientes lo agradecen. Siempre en las conversaciones que tenemos, nosotros preguntamos si quieren pedirnos algo, si quieren que nosotros les llevemos alguna inquietud a los médicos, y ellas al contrario nos dicen que agradecen, que están pendientes de ellas en la sala. Así que felicitamos al equipo médico de Sardá, al equipo de enfermeros, al equipo de las diferentes disciplinas que toman un contacto directo, porque es muy difícil alojar, es muy difícil cuidar al otro cuando se está con toda esta carcasa puesta, ¿sí? Cómo poder hacer que nos escuchen una voz cálida, cómo hacer que puedan suponer una mirada cálida, una sonrisa, es muy difícil. Lo que nos queda, y con esto cierro, la pandemia, el COVID, atravesó el mundo. Esto es global, esto nos arrastra a todos, pero salud mental, un psicólogo, los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, sobre todo con orientación psicoanalista, pero el psicólogo en sí, ¿qué tiene que rescatar? La subjetividad.
El COVID es general, el COVID nos afectó a todos, el COVID afecta a la población mundial. Ahora, ¿qué hace cada uno con ese COVID que le toca vivir? ¿Qué hace cada uno con su enfermedad? ¿Qué hace cada uno con lo que ha traído en su historia? ¿Qué es lo que hace cada uno con la familia y con la realidad biopsicosocial y emocional que le toca vivir? Es lo que nosotros tenemos que trabajar. Esto es lo que nosotros intentamos desde salud mental hacer con los pacientes, ¿eh? Ir a lo subjetivo, ir a esa persona para ver qué le pasa a esa persona con esto que está viviendo. Les agradezco mucho este espacio, espero en este poco tiempo haber podido transmitir todo lo que intentó e intenta hacer, e intentará seguir haciendo un servicio de salud mental que es pequeño, pero con mucha tarea en un hospital tan querido como nuestra maternidad Sardá. Bueno, Silvana, muy buena la clase, muy clara, muy bueno el trabajo que están haciendo. Y bueno, quiero preguntar a los que están conectados si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Habilita el micrófono por chat. Hola, buen día, la doctora D'Amico. Quería saber si hubo algún aumento de crisis posparto psicológicas o psiquiátricas, como por ejemplo la psicosis puerperal, en este tiempo, a diferencia del tiempo normal, ¿no? Gracias. No se ha visto un incremento sustantivo. En realidad, los casos que hubo tuvo que ver con la posibilidad que hubiera existido en otra época sin pandemia. En realidad no lo hemos tomado. Hubo un solo caso de brote, que fue muy bien asistida por nuestro psiquiatra. Hubiéramos necesitado que se pudiese tomar otra medida, a lo mejor aislar hasta a esta paciente en un lugar donde hubiera internación psiquiátrica, pero lo pudimos manejar muy bien desde nuestro hospital. Hubo un solo caso, pero como ya les digo, no es definitivo ni es representativo como para elevar una noción de que esto podría favorecer algún trastorno como una psicosis corporal. La verdad que no. ¿Alguna otra pregunta? Silvana, te mandan un saludo a vos y al doctor Costa también, una excelente exposición, dicen acá por chat. Gracias. Muy amable. Bien, bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos finalizando esta presentación para darle lugar a al siguiente tema. Bueno, Silvana, también te quiero agradecer por aceptar la invitación y por dar la clase. Y en estos días te haré llegar el video de la clase para que lo tengas. Bueno, gracias a ustedes por lo que están haciendo desde el Hospital Curie. Realmente es un gran curso el que están haciendo vos y la doctora Salas, porque nos dan la posibilidad de intercomunicarnos y de intercambiar saberes frente a esto tan disruptivo, tan novedoso y tan movilizador que nos ha tocado vivir. Bueno, Muchas gracias. Agradezco tus palabras. Gracias. Hasta luego.